esta melodía de adoración en el momento. Queremos intentar de acercarnos a tu presencia. Queremos reconocer que no tenemos nada delante de ti, pero que tú, aun sin tener nada nosotros, tú eres el dueño del universo. Tú eres el que pones todo en nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar ahí en este lugar. Gracias por el Espíritu Santo que ya está haciendo tu obra. Gracias por esta tu iglesia, reunida y congregada en tu nombre, Padre. Te rogamos que en esta tarde tú nos prestes los dichos de tu boca, que tú abras tu boca para enseñarnos, para hablarnos, para bendecirnos, para confortarnos, para arroparnos, que tu palabra hoy corra y sea glorificada. Gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quieres honrar a Dios con un aplauso? Delante de tu corazón, para que Dios te vive y reina para siempre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo estoy desde que me sentaba ahí, desde que he llegado esta tarde, estoy sintiendo a Dios. Tenía el horario cambiado. Gloria a Dios. Se me escucha bien, ¿verdad? Es que yo tengo una cuerda vocal solo. Todas las personas tenemos dos cuerdas vocales. Yo una la tengo paralizada, tengo una parálisis vocal. Entonces necesito un poquito más de potencia para suplir una falta que yo tengo. ¿De acuerdo? Yo venía con el horario cambiado y he llegado una hora antes, o una hora y pico antes. Y estaba la puerta cerrada, pero había unos hermanos que se habían marchado hacía muy poquito que han tenido un culto por la mañana. Creo que habéis disfrutado, ¿sí o no? Amén. Donde Dios se ha movido de una manera especial. Es que ese es el Dios que tiene Alboraya. Aleluya. No tienes un Dios colgado en un madero como los dioses que tienen en la Iglesia Católica, que está quieto ahí, que no se mueve, que no hace nada, que pasas delante de él y te persignas. No, tú tienes un Dios vivo. Ay, no. Tú tienes un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios genuino, un Dios que te conoce, un Dios que te ama, un Dios que viene a estar contigo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Por eso a ese Dios vivo le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza y le damos nuestra adoración. Que Dios reciba toda la gloria en esta tarde. Yo me gustaría compartir con vosotros un cachito del pan del cielo. ¿Os parece bien? Mirad, cuando Dios envió el pan para que el pueblo se alimentara, ese pan que envió le pusieron un nombre. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Alguno lo sabe? ¿Cómo? Maná. Maná. ¿Sabéis lo que significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Era una sorpresa. Había algo que estaba sobre la faz del campo que no sabían lo que era. Decía, ¿qué es esto? Era una sorpresa, pero esa sorpresa era el alimento para el pueblo. Porque Dios cuando te habla te sorprende. Gloria a Dios. La boca de Dios no se ha cerrado. El demonio ha querido tapar la boca de Dios para que no hable. El demonio ha querido silenciar
estudiar la obra de Dios a través de los siglos. Pero te voy a decir una verdad, te voy a decir una noticia buena. A Dios no hay quien lo cale. A Dios no hay quien lo pare. A Dios no hay quien lo detenga. Porque Él es el Rey de Gloria. ¿Cuántos honran a ese Rey? Levanta tu mano al cielo y grita un fuerte amén. Ay, qué bien, yo siento a Dios en esta hora. Y cuando les dio el maná, cuando les dio el alimento, se lo repartió de tal manera que por familias lo tenían que recoger. Y se lo llevaban a su casa y se lo comían y se alimentaban. Porque déjame decirte, el pueblo de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Estamos hartos de tanto mensaje de plástico. Estamos hartos de tanto pan de panadería de los hornos del taller de la propia autosuficiencia fabricado por la mente del hombre. No queremos esto, queremos pan de Dios. Queremos pan del cielo. Porque el pan del cielo te habla. Cuando Dios te habla, se producen cambios en tu interior. Cuando Dios habla, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Donde solo había oscuridad y tiniebla, la propia voz de Dios fue capaz de crear luz para que la oscuridad se apagara. Gloria a Dios. Amén. La voz de Dios habla al corazón del hombre y de la mujer. La voz de Dios hace cambiar conductas. La voz de Dios hace cambiar situaciones. Esa es la voz de Dios en tu vida. Gloria a Dios. ¿Quieres en esta tarde compartir un cachito de la palabra del Señor? Hermano Omar, por favor, vamos a poner el primer texto. Vamos a considerar un par de textos. Solamente dos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Decir que desde que he llegado estoy sintiendo a Dios. Los hermanos que habían tratado de categoría. De verdad que he disfrutado este ratito con los hermanos. Me he tomado un café con leche, me he tomado todo, me he merendado. Cuando mi botellita de agua. Gloria a Dios. Y déjame decirte, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Amén. Primer texto es del Antiguo Testamento. Ya lo tienes ahí. Dice la Biblia, y entonces Sansón le dijo a un joven que le guiaba, porque por fuerte que te creas, Sansón, siempre hay un momento en que necesitas ayuda. Gloria a Dios. No te creas tan fuerte como para no necesitar nunca ayuda de nadie. Gloria a Dios. Sansón era un hombre de mucha fortaleza, pero había perdido dos cosas. Había perdido los ojos, la visión, y había perdido el cabello, la unción. De tal manera que un hombre grande, sin unción y sin visión, se convierte en un pelele en manos del enemigo. No se trata de tener fortaleza, no se trata de tener crecimiento, se trata de tener una visión clara y una unción verdadera. Gloria a Dios. Por eso aquel Sansón que está en la situación en la que está, sin unción, sin visión, ya no tiene fuerzas. Se ha quedado que la gente está burlándose de él. Le han puesto a dar vueltas a un molino, como queriendo decir, vamos a aprovechar la fuerza bruta que tienes para sacar agua de la roca. No me entiende, burlándose de él. Pero ahora, en este texto, Libro de los Jueces, capítulo 16, verso del 26 al 30. Dice, entonces le dijo al joven que le guiaba de la mano. ¿Alguno conoce el nombre de este joven? Pues estudiáis la Biblia. ¿Alguno conoce el nombre de este joven? No. Yo estaba pensando, digo, a ver si sale uno bien, que yo no sé cómo se llamaba. Digo, no, porque la Biblia no lo dice. ¿Me entiendes? Nadie conoce. Son las 8. Aunque no tiene nombre, aunque no aparece su identidad, sin embargo tiene solución.
Necesitamos hombres con más solución que nunca. ¿Sí o no? ¿Cuántos necesitan soluciones? Digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Y aquel joven anónimo. ¿Sabes? Hay un montón de héroes anónimos en la Biblia. La mayoría de gente importante es anónima. De hecho, Adán, antes de llamarse Adán, era más importante que después de llamarse Adán. Y tú dirás, ¿por qué? Si tú lees el libro de Génesis, te das cuenta que no tenía identidad. La Biblia le llama el hombre. Y que Jehová puso al hombre en el huerto para que lo labrase. Y Jehová Dios puso al hombre en el huerto para que lo sojuzgase. Es decir, le dio trabajo, le dio actividad. No necesitaba nombre, porque para trabajar en medio de la obra no necesito que mi nombre aparezca. Gloria a Dios. Hay quien no mueve un dedo. Hay quien tiene la solución y no mueve un dedo si su nombre no aparece. Si no sale el nombre del protagonista, déjame decirte, necesitamos aprender a servir a Dios sin que nuestro nombre aparezca. Oh, gloria a Dios. Y aquel joven no tenía nombre, pero estaba guiando a Sansón. Estaba haciendo un bien en medio de la obra. Y dice que le dijo, guíame. Eso dice ahí, ¿no? Guíame hasta que palpe las columnas. Había dos columnas donde se sustentaba la casa. Era una casa importante, pero había dos columnas centrales. Y estas dos columnas es las que hacían que el edificio estuviera en pie. Pero dice que le dijo Sansón, hazme palpar las columnas. Y cuando le puso en una posición en que podía coger con una mano una y con otra la siguiente, dice la Biblia que echó todo su peso sobre las columnas y las derribó. Y dice la Biblia, y los que mató aquel día, los enemigos que mató aquel día, fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿Te has dado cuenta de la hazaña que ha hecho Sansón? Cuando era joven, cuando Dios le llamó a ese trabajo, cuando Dios le puso como juez en Israel, dice la Biblia que ha hecho barbaridades, ha hecho cosas muy grandes. Ha cogido la quijada de una asno fresca y ha empezado a pelear con los filisteos. Y dice la Biblia que ha hecho 3 montones y ha matado a 1000 hombres. Eso parece una cosa muy difícil de creer. Pues Sansón lo hizo. Mató a 1000 enemigos con la quijada de una asno fresca. Gloria a Dios. Pero se tomó un león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Pero es que no hizo solamente eso, es que tomó las puertas de Gata, subió el monte y las derribó monte abajo. Hizo cosas muy grandes, pero la obra más grande de Sansón es la que está escrita ahí. El día en que Sansón murió, hizo la obra más grande de toda su vida. Derribó 2 columnas. Me gustaría que el hermano pusiera un texto del Nuevo Testamento. Por favor, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Libro de Romanos 8, 2. Y ahí lo vemos. Dice, porque la ley de qué? Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué he puesto los 2 textos? ¿Por qué he puesto el del Antiguo Testamento y este del Nuevo? Porque en el Antiguo Testamento hubo un hecho tan grande como aquel de Sansón, en el que con sus 2 manos derribó 2 columnas. Pero yo te quiero hablar del Sansón verdadero. La Biblia está llena de personajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con Cristo, que son los
Ese prototipo, 20 euros. ¿Cuánto vale con 20 euros? 30 euros. Sin embargo, cuando de ese diseño se hace el coche, pues igual el coche vale 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 euros, 150.000 euros. Sin embargo, el prototipo, el primero, es como de cartón, no vale. Bueno, pues te estoy presentando al de cartón, que es Sansón, y ahora te quiero presentar el verdadero. El verdadero Sansón de los Sansones se llama Jesucristo, el cual en la cruz del Calvario también puso una mano a la derecha y otra a la izquierda, y tomó dos columnas, la columna de la ley del pecado y la columna de la muerte, y el día en que murió hizo la obra más grande de todos los tiempos, que derribó las dos columnas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dale un aplauso. Qué bien, yo siento a Dios. Santo. Sansón, la mejor obra que hizo fue el día que murió. Jesús hizo muchas obras. Cuando vivía hizo muchas obras. Levantó a paralíticos, le dio la vista a los ciegos, le dio de comer a una multitud con panes y pescado. Resucitó por lo menos 3 veces, lo hizo muchas veces, pero en la Biblia solamente registradas 3. Hizo 3 resurrecciones de 3 cuerpos muertos: a Lázaro, a la niña Talita, aquella que le dijo Talita Cumi, y a aquel joven que iba camino al cementerio, el hijo de la viuda de Naín. Estos 3 hechos verídicos de resurrección de cuerpo. Hizo obras muy grandes, pero la obra más grande que ha hecho Cristo no ha sido cuando ha resucitado, no ha sido cuando ha resucitado a los muertos, ni cuando ha dado vista a los ciegos, ni cuando ha predicado a las multitudes, ni cuando ha hecho milagros. No, la obra más grande la ha hecho en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario ha entregado su vida. Gloria a Dios. Yo siento a Dios, hermano. El gran problema que tiene el hombre, ¿sabes cuál es? El gran problema que tiene el hombre se llama pecado. Desde que Adán infringió la norma divina, desde que Adán pecó, se produjo algo importante para el hombre que vendría después. El hombre que no había pecado todavía, que se llamaba Adán, tenía la facultad de pecar o de no pecar. Él podía elegir un lado. Él tenía su conciencia, tenía su capacidad propia de poder pecar o no pecar. Y eligió pecar. Pero después, los hombres que hemos nacido después, no tenemos elección, nacemos en pecado. De tal manera que no tenemos la opción de no pecar. El hombre que ha caído, el hombre que está caído, que vive en sus delitos y pecados, no tiene la opción de no pecar. Tiene que pecar aunque no quiera. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que yo quiero hacer las cosas bien, pero siempre se me tuercen? ¿Cómo puede ser que yo quiero mantenerme sin pecar, pero me es imposible? Es que es una ley bíblica. La Biblia dice, no hay justo ni uno que haga el bien y nunca peque. No hay nadie que pueda decir, soy perfecto, soy santo, soy justo, no hago el mal. Es imposible. El pecado nos tiene tomado al hombre desde que nacemos. De tal manera que el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos tiene que mirarse por dentro, tiene que meterse los ojos por dentro y mirarlo, y tiene que decir, estoy observando algo, señores. Soy el apóstol Pablo,
Y como apóstol Pablo soy un anciano que llevo Dios te bendiga, que llevo tantísimos años predicando y he levantado muchas iglesias, podría decir Pablo, pero me he mirado por dentro, he vuelto los ojos para adentro, porque a veces los ojos los tenemos muy para afuera, ¿sí o no? Para ver el fallo, el defecto de los demás, pero qué poco nos miramos hacia adentro. Y él se miró hacia adentro y dijo: he encontrado algo, he encontrado dentro de mí que hay una ley en mi cuerpo, hay una ley, dice, en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, que se revela contra la ley de la mente. La mente es la teoría, el cuerpo es la práctica. La mente es la teoría y la mente dice: con la mente sirvo a Dios, pero con el cuerpo sirvo al pecado. ¿Cómo puede ser eso, apóstol Pablo? Si eres un anciano, si has levantado iglesias, ¿cómo puedes decirme esto? Pues sí, señores, tengo que decir que en el capítulo 7 el apóstol Pablo se ha mirado por dentro y ha dicho: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Tú no te has sentido identificado otra vez? Yo sí. Te estoy dando la tarde. Como te veo tan expectante. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso decía el apóstol Pablo, y yo me siento identificado. Pero ahora, Pablo recibe una revelación. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Tienes un Dios vivo. Tienes un Dios vivo que habla. Y ha recibido una revelación. Y ha dicho: es verdad que con tu mente sirves a Dios, pero con tu cuerpo, cuando quieres poner en práctica la teoría, te sale mal. Porque tu cuerpo tiene una ley. Es la ley del pecado que te obliga a pecar. Pero dice la Biblia: pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. En la cruz del Calvario, Cristo ha posibilitado que esa ley del pecado que me tiene tomado, esa ley del pecado se pueda vencer. Mira, hay un artículo en el Código Civil, artículo 2.1, que dice: las leyes solo se derogan por otras posteriores. Eso dice el Código Civil. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. Luego, para que una ley se quede sin actividad, para que una ley se quede inactiva, pastor, tiene que haber otra ley que la derogue la anterior. Si no hay ley nueva, la ley vieja espera. Gloria a Dios. Por eso dice: lo que me ha librado de la ley del pecado es otra nueva ley. Pero esta ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos han recibido el Espíritu? Levanta tu mano, que te vea el demonio, que te vea y que se chinche y se vea trampando contra la pared. Tú levanta tu mano y para Dios de un amén. Amén. Dale ese aplauso a la que vive. Oh, gloria a Dios. Y el aplauso y la alabanza. Gloria a Dios. Por eso, el pecado es el problema que tiene el hombre. El hombre no tiene un problema de afinidad con Dios, porque Dios ha hecho algo que cuando el hombre pecó se puso a la espalda de Dios, ¿sí o no? Cuando el hombre pecó se puso a la espalda de Dios. Pero ¿sabes lo que hizo en la cruz? Mira, me encanta hablar de la cruz. Disculpadme, es superior a mí. Me gusta hablar de la cruz de Cristo. En la cruz ha hecho algo. La Biblia dice en el texto: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. No dice abandonado, porque el Padre jamás abandonó a Jesucristo. Desamparar es quitar el amparo. Desamparar es darte la vuelta. Desamparar es mirar hacia otro sitio. Y ahora os voy a interpretar un texto de la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. Ponlo, por favor. Juan capítulo 1. Vamos a darle a Dios un aplauso y así le quito la chaqueta. Aleluya, gloria al Señor. Santo. Dice, en el principio era, vamos a predicar a media, ¿vale? Era el verbo. Y el verbo estaba, Dios. y el verbo era, Dios. vale. Aquí hay una preposición en medio del verbo. ¿Sabéis lo que es una preposición? Es una posición previa, preposición, una posición previa. Por ejemplo, ante que va delante, tras que va detrás, bajo que está debajo, sobre que está encima, son posiciones. En el idioma castellano hay 19. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, ante, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Son las 19 preposiciones. En esas preposiciones de la gramática castellana hay una preposición que en el texto aparecía de una manera en el original griego y aparecía cuando dice y el verbo era o estaba con Dios. La preposición con es una preposición general. Yo puedo decir estoy contigo, pastor, pero no estoy a tu lado, estoy contigo y estoy desde mi casa y te llamo y digo tranquilo pastor, el problemita, estoy contigo pero no estoy físicamente, o no estoy a tu lado, a la derecha o a la izquierda, no es algo general. Estaba con Dios, pero ¿dónde estaba? Delante, detrás, arriba, abajo, porque todas las preposiciones dicen eso, ante, bajo, cabe, con, ven. Bueno, pues había una preposición ahí que no era con, era la preposición cabe, y el verbo estaba, cabe Dios. Pero claro, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que fueron los que tradujeron la Biblia que tenemos, la Biblia que tú tienes la tradujeron dos señores, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Bueno, pues ellos cuando llegaron a esta palabra y vieron que en castellano solamente lo tenían como un verbo, cabe en el coche, cabe en el maletero, cabe en el bolso, el verbo caber, ¿te has dado cuenta? Pero no como preposición. Sin embargo, en las preposiciones a, debajo, cabe, con, es decir, cabe y con están juntas. Por eso como cabe no lo tenían como preposición, sino como verbo, que es lo que hicieron, pusieron la de al lado, que es con, y pusieron, y el verbo estaba con Dios. Pero con es algo general que no está haciendo exactitud. Sin embargo, ¿saben lo que significa cabe? Cabe significa frente a. La preposición cabe viene del cabo de la calle, un cabo allá y otro aquí, frente a frente. Eso es lo que quiere decir cabe como preposición. Por eso, cuando estás hablando de la persona del Padre y del Verbo, desde la eternidad, su posición, el Hijo y el Padre han estado mirándose a la cara, frente a frente. Los teólogos a eso le llaman la pericóresis. Es como un coro, es decir, como una danza que están dando vueltas y mirándose cara a cara. Jamás en la vida han dejado de mirarse cara a cara. El Padre y el Hijo toda la eternidad, cara a cara. Y el Verbo estaba, cabe Dios, frente a Dios. Durante toda la eternidad. Pero tenía que venir un momento en que Cristo iba a cargar tu pecado. Iba a cargar mi pecado. Y al cargar mi pecado en la cruz, el Padre tenía por una vez en la historia, tenía
desampararlo, tenía que cambiar esa posición. Cabe Dios, tenía que girarse, tenía que darse la vuelta. ¿Y sabes lo que ocurrió? Te lo voy a explicar, hombre. Antonio, por favor, gordito, venid para acá. Venid para acá. Venid para acá. Mira, ponte aquí delante y tú detrás. El gordo era el hombre que ha pecado y se ha puesto a las espaldas de Dios. Está a mi espalda, ¿sí o no? Ese es el hombre, esa es la iglesia de Alboraya antes de conocer a Dios. El pecado a las espaldas de Dios. Yo soy el Dios Padre y Él es Jesucristo. Cuando Él en la cruz ha cargado con el pecado de Alboraya, se ha manchado por fuera, ojo, el pecado nunca le ha tocado por dentro. Él nunca ha pecado ni ha podido pecar. Él es impecable. Gloria a Dios. De tal manera que el pecado no le ha llegado a manchar por dentro, solamente le ha manchado por fuera. Porque este pecado es el pecado propio, no, es el pecado de Alboraya, es el pecado del hombre. Pero por toda la eternidad Él ha estado mirándose cara a cara, el Hijo y el Padre y el Hijo. Por eso Jesús en el Getsemaní sabe que en la cruz va a cargar el pecado. Hay que haber interpretado la palabra que voy a decir incorrectamente. Dice, por favor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay quien creía que era que tenía miedo de ir a morir, tenía miedo de ir a la cruz, porque en la cruz iba a morir. ¿Qué va? Si Jesús es el Sansón de los Sansones, si Jesús es el campeón de los campeones, Él sabe que va a morir. Nadie le quita la vida, la pone Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Es que toda la eternidad ha estado cara a cara, cabe Dios. Y llega un momento que por el pecado del hombre, el Padre en la cruz tiene que desampararle, tiene que darse la vuelta. Y cuando se da la vuelta, ¿con quién se encuentra? Con el pecado del hombre que se había puesto a la espalda. Y dice la Biblia, Cristo en la cruz estaba reconciliando al hombre con Dios, al hombre con Dios, al hombre con Dios. Eso es que es aplauso. ¡Amén! ¡Aleluya, Dios! En la cruz ha tenido que hacer eso. Ha tenido que darse la vuelta al Padre. Santo. Para al darse la vuelta, ver al hombre perdido y reconciliar al mundo con Dios. Por eso, el pecado es el problema que tiene el hombre. La Biblia le da muchos nombres a la palabra pecado. Pero yo voy a tomar dos. Hay uno de donde se deriva la doctrina del pecado. La doctrina del pecado se llama amartología y viene de la palabra amartia. Y tú dirás, ¿amartia qué significa? Significa dos cosas. Primero, una flecha que se lanza y que tenía que ir directo a la diana, pero se tuerce y no da el blanco. Ese es el pecado, que se tuerce y no da el blanco, no da donde tenía que dar. Pero hay otra acepción, y es el significado de un río que se va desviando de su curso, se va desviando poco a poco, y cuando te querías dar cuenta, iba a dirección Valencia, y se ha girado y ahora va a dirección, yo no sé, dirección Algunas. ¿Por qué? Porque se ha ido desviando. Ese es el pecado que hace que el hombre se vaya desviando. La gente no peca porque sea pecadora nata. No, es verdad que nacemos en pecado, pero la gente peca porque el pecado le hace desviarse. Pero déjame decirte, Dios tiene solución. Dios tiene solución en la cruz del Calvario, porque la ley del Espíritu
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. La primera palabra es amartia. Ese se río que se desvía. Pero la segunda palabra es parábasis. ¿Qué ven? ¿Qué palabra es? Parábasis. ¿Saben lo que significa? Literalmente, pasarse de la raya. Parábasis es hacer una raya y cruzar una frontera. Esto es parábasis. Ese es el pecado. Cuando el hombre incide en el pecado, cuando el hombre peca voluntariamente, cuando se pasa de la raya. Esa es la palabra parábasis, el pecado que se comete. La Biblia lo conceptúa como transgresión, cruzar una línea, cruzar una frontera. Y ahora con confianza, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos cruzado la frontera? Yo la he cruzado. ¿Tú alguna vez has cruzado la frontera, sí o no? ¿Cuántas veces no tenía que haber cruzado la raya y me he pasado? Ese es el pecado que hace que el hombre transgreda. ¿Y cuántos no se han desviado de su curso? Ese es el pecado que hace al hombre que el hombre se desvíe. Pero tanto uno como el otro, en la cruz del Calvario, Cristo ha pagado el precio por mi pecado. ¡Oh, gloria a Dios! De tal manera que el hombre regenerado, que el hombre y la mujer que ha recibido a Cristo, que tiene a Dios en el corazón, peca, claro que peca. ¿Quién dice que no peca? Claro que sí. Pero Dios le ha puesto en el corazón algo importante, que cuando peco me voy de rodillas en mi habitación, con lágrimas en mis ojos, y digo: Señor, perdóname porque he pecado, y la sangre de Cristo derramada en el Calvario me sigue limpiando de mis pecados. El que peca y no se arrepiente se pierde eso. Pero los hombres y mujeres de Dios que hemos aceptado a Cristo en la cruz, Dios nos ha puesto esa salvaguardia, que cuando pecas, dice la Biblia: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Oh, qué bien. Yo siento al Señor. ¿Os estoy dando la tarde? ¿Me aguantáis 5 minutos? He dicho que una ley vence otra ley. Mirad, ¿sabes por qué hay barcos que navegan por el mar? Porque un señor inventó una teoría. Estaba bañándose en una bañera hace muchos cientos de años, miles de años. Y aquel hombre se llamaba Arquímedes y descubrió algo. Descubrió que cuando alguien echaba en un vaso lleno de agua algo dentro, saltaba líquido, saltaba agua. Y el agua que saltaba pesaba lo mismo que lo que se había metido dentro. Y dijo, todo cuerpo metido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido que le salta. Ese se llama el principio de Arquímedes. Gracias a eso se descubrió la línea de flotación de los barcos, y gracias a eso hoy hay transatlánticos que tienen miles y miles y miles y miles de toneladas y van por el mar y no se hunden. Y tú tiras un teléfono móvil y se hunde. ¿Cómo puede ser que un barco no se hunde y un teléfono se hunda? Pues porque se ha encontrado la línea de flotación. Hay un principio, hay una ley física, de la física, que dice que todo cuerpo metido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba. Y gracias a esa ley se ha vencido la ley de la gravedad. Pero escucha, ¿por qué hay aviones que vuelan por el aire y no se caen al suelo? Y sin embargo, no tiro la botella, mira. Vale, ahí la dejo. Como la quiera coger, me caigo sobre mí también. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad me hace
Sin embargo, un avión lo mandas al aire y no se cae. Dios te bendiga. Ya no lo muevo más. ¿Por qué vuela el avión? Pues por una ley, la ley de un tal Bernoulli. Bernoulli descubrió la ley de la aerodinámica. La ley que hace que cuando alguien tiene algo que tiene propulsión, que tiene fuerza, que tiene una propulsión de un motor, va por el aire y no cae al suelo, se mantiene en el aire. ¿Te has dado cuenta que si yo tiro la botella aquí, cae directamente, pero si yo la lanzo en el aire, alcanza unos cuantos metros? Bueno, pues él descubrió que poniéndole un motor a algo que pesara, podía ir por el cielo sin caerse. Y eso hizo que los aviones vuelen. Gloria a Dios. ¿Sabéis por qué se construyen edificios de 100 plantas? Se construyen porque un hombre dijo: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, teorema de Pitágoras. Y gracias a eso se descubrió la base por la altura, de tal manera que en una base grande puedes levantar alturas. Por eso se levantan. Por eso hay 100 pisos de altura y no se caen. ¿Por qué te digo esto? Porque una ley vence a otra ley. Porque una ley destrona a otra ley. Mira, estos va a gustar más. Mira, había 2 artículos de la Guardia Civil. Dios nos lo bendiga. 2 artículos de la Guardia Civil que decían, literalmente, en el reglamento de la Guardia Civil, decía: se investigará, se indagará por los gitanos, a dónde van y de dónde vienen, en el camino que estén. Se le pedirá la guía de las bestias que lleven. La guía era la documentación, como la documentación del coche, pues la de las bestias que llevaban. Se les investigará, se les mirará escrupulosamente, decía la ley. Esa ley decía que a los gitanos había que estar mirándoles, había que estar persiguiéndoles, había que estar encima de ellos, sin dejarles, atosigándoles. Eso decía esa ley. Y pasó el tiempo y no se aplicaba, pero estaba en vigor. Estaba en vigor. Pero llegó un joven abogado gitano en los años 70. Un joven abogado que se llamaba Juan de Dios Ramírez de Dios. Y mira por dónde entró en el Congreso de los Diputados. Entró como un diputado más. Y cuando empezó a leer el reglamento de la Guardia Civil, se encontró con unas disposiciones que iban en contra de los gitanos. ¿Y sabe lo que hizo? Dice: esto no lo puedo aguantar yo. No puede ser que estemos en este tiempo, en el siglo XX, y todavía sigan en vigor el reglamento contra los gitanos en la Guardia Civil. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo una proposición de ley, lo presentó a su partido, lo presentaron en las cortes, lo debatieron, lo votaron y lo aprobaron por unanimidad. Arrancaron de la Guardia Civil estos conceptos. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque salió una ley que venció a la otra ley. Gloria al nombre del Señor. Una ley vence la otra. Por eso dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Bendito sea Él. Por eso, para vencer el pecado, ¿sabes lo que hizo? Te lo voy a decir. El verso 3, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Léelo, palabra, parece un trabalenguas. Pero cuando lo entiendes, cuando pones cada cosa en su sitio, ahora verás. Ahora lo vas a entender. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero yo te lo voy a traducir en lenguaje gitano del siglo XXI. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne,
ley era buena, pero cuando la ley la tenemos que aplicar nosotros, se vuelve débil por la carne. La carne a la ley la debilita. La ley es buena, sí. La ley es santa, sí. Pero cuando la ministran los hombres, cuando la ministra la carne, por la carne se vuelve débil. Y por tanto, la ley se había vuelto débil por la carne. Y Dios tuvo que enviar a Jesucristo en semejanza. Que nadie diga que Jesucristo era exactamente igual como nosotros. Porque la Biblia no dice que era igual, idéntico. La Biblia dice, hecho semejante a los hombres. Amén. ¿Sabes qué le diferenciaba? Que los hombres tienen que pecar sí o sí, por la ley del pecado que está dentro de la ADN. Pero Él no necesita pecar. Él no quiere pecar ni puede pecar, porque Él es santo, 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 Amén. santo, santo, santo. Aleluya. Hay un texto que dice, la serpiente pasa sobre la arena y deja la huella. La serpiente pasa sobre la arena es la naturaleza humana, y deja la marca, ¿sí o no? Pero la serpiente pasa sobre la roca y la roca ni se inmuta. ¿Qué hacía un hombre joven hablando con una mujer joven que ha tenido 5 maridos y ahora mismo está sola hablando con él, dándole coma? Dice que la serpiente pasa sobre la roca, pero la roca ni se inmuta, porque Él es santo. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Por tanto, Él, hecho semejante a los hombres, dice, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, es decir, una naturaleza santa y pura hecho hombre tiene que morir como hombre para dejar constancia de que se puede vivir y vencer el pecado viviendo en un cuerpo humano. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. De tal manera que Él condenó al pecado en la carne. Así que no digas, es que tengo que pecar a la fuerza. No, para ti ya no. Si quieres puedes aguantar. Y si no puedes aguantar y caes y pecas, tienes a Jesucristo tu abogado para pedirle perdón, pedir perdón por tus pecados. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Puedes decir un amén. Amén. Y terminamos con el segundo texto. Oh, gloria a Dios. Ha vencido la ley del pecado, pero ha vencido la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. ¿Sabes lo que es la muerte? Te lo digo. Hay quien dice que la muerte es un espíritu. Nada. La muerte es una sensación. Nada. La muerte no es nada de eso. La muerte es un estado. El estado de muerte. Gloria a Dios. ¿Estás vivo? Y estás muerto. Es un estado. No es un espíritu. Entonces, ¿cómo ha podido vencer Cristo en la cruz a la muerte? La Biblia dice un texto. Dice que Él entró en las entrañas de la muerte. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendáis todos. Lo mismo que un globo se va inflando de aire, lo inflas de aire, lo vas inflando, y el globo se infla. Y llega un momento que el globo, el plástico, la goma, ya no puede aguantar el aire que lleva adentro. Hay tanta fuerza dentro del aire que no puede aguantar, y llega un momento que explota, ¿sí o no? Pues así dice la Biblia, que Él se metió en las entrañas de la muerte y fue llenando la muerte de la vida. La vida llenó la muerte, la vida la fue llenando, y llegó un momento que la muerte no lo pudo retener y
Por eso hoy cuando te vayas a tu casa y cuando esta noche te pongas a orar, porque vas a orar, Amén. ¿sí o no? Amén. Bueno, algo vas a orar esta noche y le vas a decir, Señor, gracias, porque hoy tu palabra me ha dicho que tú has vencido la ley del pecado y la de la muerte. Así que yo, que soy tuyo, me entrego en tus manos. Y si tengo un problema, y si tengo una caída, y si tengo un tropiezo, me pongo en tus manos. Te pido perdón, porque quiero recibir la comunión de tu Hijo Jesucristo. Y déjame decirte, te aseguro que Dios te va a renovar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a edificar, te va a bendecir, porque tienes un Dios que renueva. Amén. Quiero dejarte con un texto de la palabra del Señor. Y este texto es para que te acuerdes siempre de él, para que lo pongas en la cabecera. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay mejor almohada más mullida que una conciencia limpia. Y cuando tú crees que Él te ha librado, que Él ha vencido, que Él te ha dado la victoria, vives con tranquilidad, duermes con tranquilidad, porque tu conciencia está limpia y porque la sangre de Cristo sigue bendiciendo tu vida. Así que hasta aquí este consejito de la palabra del Señor. Espero haberte hecho bien. Hemos descubierto